organizadores de este acto que no podíamos dejar pasar desapercibido. Ya se ha dicho muchas cosas esta tarde sobre los trágicos hechos del 2 de octubre en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, Distrito Federal. Los jóvenes de hoy, muchos de ellos que no están concientizados, desconocen qué sucedió esa tarde, desconocen cómo era nuestro México antes de ese 2 de octubre. Porque ahora, si bien no hemos llegado a un Estado democrático, sí tenemos algunas libertades que antes no existían. Entonces es necesario recordar a estos jóvenes que muchas de las libertades que hoy tenemos y gozamos se las debemos a quienes dejaron su sangre esa tarde en la Plaza de las Tres Culturas. Es necesario alimentar esa memoria. Ya se dijo que fue un parteaguas el 2 de octubre, un antes y un después. Esos avances democráticos y libertarios para esos jóvenes es este acto. Ellos abrieron la brecha y los cauces en la democracia y en una sociedad más justa. Ya el compañero Balboa hizo una relatoría de los movimientos sindicales que buscaron una emancipación y una sociedad más justa y una mayor democracia. Otro evento que mostró a la sociedad civil que es capaz de organizarse a sí misma fueron los sismos en el Distrito Federal en 1985, en donde la sociedad civil tuvo esa capacidad para organizarse y rebasó al gobierno, que se vio paralizado ante la magnitud de los acontecimientos. Se ha dicho por ideólogos que el Estado tiene el monopolio de la violencia. En nuestro país, y no podía ser la excepción en un gobierno neoliberal en donde se concesiona casi todo o todo, también se ha concesionado ese monopolio de la violencia a caciques como Rubén Figueroa en la matanza de Aguas Blancas y a las guardias blancas de los hacendados de Chiapas en matanzas como la que tuvo lugar en Acteal, en donde asesinan a ciudadanos inermes. Yo provengo de la sociedad civil, no tengo una membresía activa en ningún partido. He luchado por la democracia, principalmente por la limpieza en el voto, por ese tránsito a la democracia. He luchado cuando lo hacía el PRI y ahora estoy luchando cuando lo hace el PAN. Desafortunadamente, la impunidad es la que genera todos estos crímenes. No existe ningún detenido por las matanzas del 2 de octubre del 68 ni por la del 10 de junio de 1971. Aunque la sociedad y la historia ya condenaron a Luis Echeverría, que por un tecnicismo jurídico logró evadir la prisión. Pero en la conciencia de todos los mexicanos informados está que él fue el principal culpable, junto con Mario Moya Palencia y otros, de estas matanzas. Voy a permitirme dar lectura a un poema que fue escrito con motivo de la matanza de Tlatelolco, que fue escrito por Adolfo Anguiano Valadez. Son las 5:30 en la Plaza de las Tres Culturas. El caimán avanza hacia el río oliendo sangre.
agazapado. Entró el odio, penetró el espanto, de pánico se estremecieron los instantes, temblaron los relojes congelándose las almas. La metralla en víbora de plomo paralizó las gargantas. El tumulto no escuchó las 6 en paz de la tarde, porque no sonaron las 6 de la tarde, solo pólvora y ojos asesinos, solo pánico atorando las gargantas. Ansiedad y muerte desgarrando niños, mujeres, estudiantes en la Plaza de las Tres Culturas. La técnica y estrategia, la maldad que habita en la bestia, la piel tinta de sangre enarboló la chacalesca, restregándose en el pasto de sus víctimas. 300 voces se callaron para siempre, 300. Ahí en Tlatelolco, fuente de ignominia, está brotando roja semilla de una aurora, la espada de una causa. Ahí está brotando. En los tanques se escudó la muerte, brilló el filo de los dientes del invierno prematuro de rabia centellando, ojos asesinos. En el potro de la noche cabalgó la furia y el espanto entre torres de miedo que se siguieron con hombres de próceres y héroes y fantasmas de terror envueltos en las sábanas de cientos de anónimas mortajas. Rondó la muerte con su música hasta el canto del gallo estrangulando. Se coaguló la sangre entre despojos y quedó el panteón de gigantes malheridos. Un pueblo marcado con saña de asesinos que tatuaron en la frente la señal ardiente de una muerta democracia. Porque hoy estrenó Tlatelolco el estigma que orna el pecho de la patria. Para terminar, quiero hacer una reflexión citando a Ortega y Gasset. Dice Ortega y Gasset que es una inocencia de la gente de orden pensar que las fuerzas de orden que fueron creadas para imponer el orden se van a contentar con imponer el que aquellas quieran. Inevitablemente será que estas fuerzas de orden acabarán por definir y decidir el orden que impongan, y será el que a ellos les convenga. Digo esto en relación a los barruntos de represión que hoy se dan en el estado de Oaxaca. El ejército ha sido utilizado, como en Tlatelolco el 2 de octubre, para reprimir, para tratar de solucionar los problemas que los gobernantes en su cerrazón e intransigencia no logran solucionar. Entonces debemos tener mucho cuidado en permitir que estas fuerzas del orden intervengan, porque llegará el momento en que, como en las dictaduras, los gorilatos de América del Sur, ellos, al ver que ellos son los que imponen el orden, ellos permanecerán en el orden, imponiendo ese orden y en el poder. Y por último, y para concluir, quiero recordar una estrofa del himno nacional mexicano poco conocida. Esta estrofa dice: ya no más de tus hijos la sangre se derrama en contiendas de hermanos. Solo encuentra el acero en sus manos quien tu nombre sagrado insultó. Muchas gracias.